Muy buenos días y muy buenas tardes para quienes ya estén de tarde. El día de hoy les traemos un seminario web sobre el software de simulación de termoformado TSIM. Mi nombre es Carlos Díaz, yo soy ingeniero de ventas de AT Group Software y esta presentación se hizo con el apoyo de Fernando Salinas, ingeniero de aplicación de AT Group Software también. Bueno, ¿qué es este software de simulación? Es un paquete en el cual se simula el proceso de termoformado y nos permite predecir la distribución del espesor de pared de la pieza en base a los parámetros del procesamiento básicos, los cuales son el nivel de presión, así sea que se aplique presión de vacío o presión de aire, la velocidad de las herramientas y su desplazamiento en cualquiera de los tres ejes principales, eh, y la distribución de temperaturas en la lámina, sea una distribución homogénea o una distribución por zonas, etcétera. Los otros parámetros básicos. Además, este software es capaz de predecir la distorsión de imágenes y obtener una predistorsión para poder hacer procesos de o sea, procesos decorativos en nuestras piezas. Aquí se puede ver una imagen con las piezas más comunes que se hacen a través de este proceso, lo que son envases, bandejas, vasos, tapas, etcétera. Bueno, ¿cuál es el fin de simular este proceso? Nos permite reducir el tiempo de diseño de los productos. De esta forma, uno puede verificar los diseños siquiera antes de mandar a fabricar los moldes y las herramientas y de esta forma prever un futuro rearreglo de los mismos por no obtener la pieza como se deseaba desde un principio. De esta forma uno puede verificar el diseño y estar consciente de cuáles van a ser los resultados iniciales del proceso. Además, ya teniendo a la mano lo que son las herramientas, puede evitar el empleo de ensayos de prueba y error con los cuales se busca tener la mejor pieza para comercializar y de esta forma se evita el mal gasto de material y de tiempo de mano de obra. De esta forma acelera el proceso de lanzamiento de las piezas al mercado. Además, nos permite seleccionar un diseño óptimo en base a varias posibles alternativas, siendo el caso de un estudio de mercadeo entre varias piezas que se están considerando para salir al mercado. Se puede hacer un estudio sin la necesidad de siquiera mandar a fabricar, siendo nuevos diseños, los moldes o malgastar material ya teniendo moldes existentes. A través de este proceso uno puede seleccionar el diseño que más cumpla los requerimientos que fueron establecidos desde un principio. Además, permite obtener una distribución de espesores óptima en el producto a través de las de configuración de temperaturas en la lámina, dando una optimización sobre calentamiento en diferentes zonas, un calentamiento no uniforme, si tienen la posibilidad, sino a través del cambio entre posiciones de, así sea de los machos o de los plug, su desplazamiento y las presiones ejercidas, se puede obtener una distribución más homogénea. Además, también permite, como comenté anteriormente, diseñar imágenes predistorsionadas para procesos de decoración en el molde. De esta forma, se puede observar en las imágenes, en estas dos imágenes, en la de la izquierda, una imagen que está predistorsionada en la lámina, la cara de una mujer, y luego de hacer el proceso de termoformado, toma la forma que deseamos desde un principio. La imagen de la derecha muestra lo que es los resultados a través de la simulación, donde se pueden observar la distribución, así sea de espesores o de esfuerzos o de temperaturas en la lámina, luego de haberla procesado a las condiciones que introducimos. Ok, ¿de qué consiste este proceso? Inicialmente se basa en una lámina polimérica, la cual fue procesada anteriormente a través de un proceso de extrusión de láminas, es reblandecida a través de temperaturas, como comenté anteriormente, puede ser homogénea,
una única temperatura a lo largo de toda la lámina o dividida en zonas para tener un perfil de temperaturas. De esta forma se emplea un molde o cavidad o un macho que servirá para generar la forma del producto deseado. Por lo menos en estas piezas que se ven aquí se puede observar lo que es un macho y la lámina que luego vamos a ver cómo se hace el termoformado en esta pieza inicialmente. Este es un proceso que se caracteriza por tener grandes deformaciones, ya que la lámina viene teniendo sus dimensiones y su rigidez inicial, y luego del proceso de reblandecimiento a través de temperatura y al haber ejercido presiones, se reblandece y toma la forma del molde o de la cavidad. Por ello, requiere de grandes deformaciones y una gran resistencia, y además un sumo cuidado para que no falle. Bueno, aquí se pueden observar dos simulaciones. La primera, la de la izquierda, resulta ser la simulación original y se puede observar aquí que es una zona crítica debido a la formación de arrugas o estrías. Principalmente a través del software se descubrió que empleando una, una vara, una varilla, como por así decirlo, como asistente, se baja la lámina, se utiliza como apoyo para separar lo que son dos burbujas que se soplan desde un principio, se hace un preestirado en un principio y luego agarra la forma de la pieza mucho mejor que un proceso que no haya contado con esta varilla, como es el de aquí de la izquierda. Eso es uno de los alcances que se puede llegar a través del software. Ahora, ¿qué complicaciones nos viene con este proceso? Comúnmente pueden ocurrir lo que son burbujas, ampollas, láminas en las que hayan zonas que cambien de color debido a un exceso de temperatura, detalles y formas incompletas, que hayan lugares que no hayan, valga la redundancia, que no hayan tomado toda la forma del molde o de la cavidad, arrugas y estrías, como comenté anteriormente, una distribución irregular de espesores en el producto final, de manera tal que las zonas con menor espesor resultan ser las más débiles. Por ende, son concentradores de esfuerzo donde prematuramente va a fallar la pieza. Zonas sobredimensionadas y o con bajo espesor, similar a la parte de detalles y forma incompleta. Y bueno, ¿qué características ofrece el software para evitar todas estas complicaciones del proceso? Este software permite simular el formado negativo o positivo, o lo que puede ser de macho o hembra, con o sin asistencia por pistón o plug. Emplea lo que es un modelo viscoelástico, el cual describe la deformación del material dependiente del tiempo y de la temperatura. Tiene una base de datos, las cuales consisten en materiales comunes de este proceso, el polietileno, polipropileno, PET, policarbonato, PMMA, etc. Permite importar moldes en 3D de programas de diseño CAD que vengan en formatos tipo STL, DXF o Patran. De esta forma nos complementa lo que es la parte del diseño de nuestras piezas, es el paso siguiente para tener un diseño óptimo de las mismas a través de la simulación. Ahora permite emplear hasta 10 herramientas en simultáneo en una misma simulación. Si su proceso consta de diferentes machos con diferentes formas o de dos machos, una hembra y un plug, fácilmente con el software se importan en los formatos indicados anteriormente y se simula el proceso. Incluye la visualización del hundimiento de la lámina en función del tiempo. Como se pudo observar anteriormente, se puede observar de forma como una animación cómo va a ocurrir el proceso a medida que la lámina se va estirando y va tomando la forma del molde o de la cavidad que estamos empleando. Además, considera la fricción que hay entre el plástico y las herramientas, considera la transferencia de calor
para el enfriamiento del material entre el material y las herramientas o el material y el aire. Permite predecir las estrías y arrugas que puedan incurrir en nuestra pieza a través de las condiciones que fueron estipuladas. Permite optimizar la temperatura, analizar el enfriamiento y la contracción de nuestras piezas y bueno, principalmente aquí se puede observar un proceso de lo que es un molde y una lámina, la cual se calienta, se sube el molde y se realiza una presión de vacío para que tome las dimensiones que nosotros queremos desde un principio. ¿Qué usos básicos se le ha dado al software? Bueno, se puede estudiar el efecto del material en la pieza. En este estudio se hizo la comparación entre tres materiales, un material viscoelástico, un material viscoso y un material elástico. Normalmente las láminas poliméricas tienen un comportamiento viscoelástico, lo cual es común en los polímeros. De esta forma se pudo obtener cómo es la distribución de espesores en el vaso. En la línea verde que se puede observar muy levemente, sin embargo aquí es donde se está haciendo el corte al vaso termoformado para observar cómo es la distribución de espesores en la pieza. Y se pudo observar cómo es en cada caso dependiendo del comportamiento del material. Se pudo estudiar además lo que es el efecto del coeficiente de roce. Esto es un parámetro que realmente muy pocas industrias manejan a la mano. Sin embargo, a través de la simulación, ya al esto ser un parámetro necesario para simular, se pueden hacer estudios y una cierta ingeniería inversa para obtener un valor base del coeficiente de roce entre lo que es el plástico y el molde que se está empleando o la cavidad. Bueno, y aquí se puede observar que entre diferentes coeficientes de roce el cambio no es muy grande que digamos, una variación muy leve. En ciertos puntos, no en toda la pieza como tal. Permite también hacer estudios en el caso en el que se quiera optimizar la distribución de espesores, como comenté anteriormente, en base a la posición final del macho, tomando en consideración tres machos diferentes y diferentes posiciones que pueden ser cercanas o más alejadas de la pieza y en base a ello se obtienen resultados en cuanto a la distribución de espesores de la pieza y se obtienen los resultados eh, que más se adapten a lo que uno quiere obtener. Ahora, también se pueden hacer estudios y se pudo observar lo que es el efecto de la distribución de temperatura a través del software. Se ve como una lámina con una temperatura uniforme a través de la misma puedo obtener una pieza con un perfil de espesores como se observa aquí, donde las zonas azules son las zonas de mayor espesor y las zonas rojas son las de espesor crítico. Sin embargo, a través de la optimización de la distribución de temperatura en el software, se puede observar un perfil de temperaturas optimizado en un rango entre 152 a 162 grados centígrados, dependiendo de las zonas que escojamos aquí, y de esta forma se obtuvo una lámina que en la pieza que deseamos tenga una distribución de espesores mucho más homogénea y unas mejores propiedades mecánicas, ya que no tiene zonas críticas. Ok, esto a través del software se pueden hacer cortes a través de toda la pieza para observar cómo es la distribución de espesores en la misma. En este primero se hace el corte AA, cual llega a ser a lo ancho de la pieza, por así decirlo, y se pudo observar que en comparación con la pieza optimizada, la mostrada anteriormente, la distribución de espesores es mucho más uniforme. Se puede observar aquí. Mucho más uniforme en este caso. Igual para un corte a lo largo, un corte BB, se puede ver que la distribución en el caso optimizado mejoró mucho. Igualmente en el caso CC, en el corte en las zonas críticas, como habíamos comentado anteriormente, se puede observar una mejora y una distribución de espesores homogénea, lo cual nos dio mejor resistencia a nuestra pieza.
Otro uso básico del software, como comenté anteriormente, es la predicción de formación de imágenes. Una pieza que querramos que tenga una decoración predispuesta desde el momento en que se haga el procesamiento, se hace la predistorsión. Se ve aquí que con esta imagen inicial, que resulta ser como uno quisiera que estuviese el vaso, haciendo el proceso de termoformado se ve toda la distorsión. Ahora, a través del software, pudiendo observar cómo es el vaso que queremos que resulte, se hace la predistorsión del mismo y se obtiene cómo debe ser la imagen en la lámina para que dé el resultado que estamos buscando. Bueno, ahora veremos un caso de estudio por parte de este software de una bandeja, la cual es termoformada a través de la empresa Jacobs en Alemania, eh, en la que se buscó optimizar un conformado asistido por macho de esta bandeja transparente. Se puede observar aquí que la tarea viene siendo optimizar la profundidad de penetración del macho. Este molde consiste, no se puede observar aquí muy bien, sin embargo es una cavidad y un macho. Y el macho penetra junto con la lámina en la cavidad y se está observando a qué profundidad se obtienen las mejores propiedades mecánicas, la distribución de espesores más homogénea. De esta forma se obtiene la mejor bandeja. Y así se observa cómo el software simula el proceso. Bueno, este estudio empleó 4 posiciones, las cuales son el fondo y una distancia el fondo estaba separada de la cavidad por 1 milímetro y luego se fueron separando por 10 milímetros o 1 centímetro desde esa posición inicial y se tomaron esas 4 posiciones. Se hizo el estudio de toda la distribución de espesores a través de este corte. Parece ser que en la mitad de la pieza y se pudo observar cómo fue la distribución de espesores dependiendo del caso de en cuanto se separó el macho de la cavidad. Bueno, se pudo observar en este caso que, como es de saberse, se busca que la distribución de espesores sea uniforme, que llegue a ser lo más uniforme como son los casos de separación. Se ve que es más uniforme y tiene un menor ruido que la del fondo. Sin embargo, no es tan homogénea porque tiene en este caso se ven picos más grandes que otros. Sin embargo, para el siguiente paso se tomó un punto intermedio debido a que se puede observar en el fondo que estaba un poco lo que es la homogeneidad, la uniformidad, perdón. Sin embargo, la homogeneidad se veía viendo en los otros casos, entonces se tomó un punto intermedio entre el fondo y 1 centímetro. En el paso siguiente se hizo esos estudios, muchos más estudios de simulación entre esos dos puntos, y se comparó estos espesores en contraste con los obtenidos en tiempo real, en la producción real de las piezas, tomando en cuenta estas separaciones. Se pudo observar que principalmente el software da resultados bastante acertados en comparación con lo que se obtiene en la vida real para los primeros 4 casos. Sí, por lo que se puede ver aquí en las gráficas presentes. La línea azul resulta ser la distribución en la pieza real y la rosada resulta ser la distribución en la pieza simulada. Como comenté anteriormente, se hizo ese estudio entre lo que era el fondo y el centímetro por encima y se escogió una posición óptima en la que se daba la mejor distribución de espesores y la cual resultó siendo a 5 milímetros por encima del fondo. A través de las imágenes anteriores se puede decir que T-Sim da una buena predicción del proceso, principalmente el asistido por macho que fue en este caso, a pesar de la complejidad de las formas producidas, debido a que esto fue un molde con muchas cavidades, las cuales se tenían que controlar en conjunto.
Se pudo observar además que no solo la altura, sino también la forma y las dimensiones del macho se pueden observar a través de la simulación por T-Sim, en vez de emplear productos en la vida real, lo cual implica costos y tiempo. Otro caso de estudio importante que vamos a ver aquí, el anterior fue de un caso cuantitativo y en este caso es cualitativo, de la forma que el software buscamos observar cómo el T-Sim puede predecir los defectos antes de termoformar una pieza. Esto fue un proyecto con Vivaplast en República Checa. Bueno, se pudo observar a través de la simulación que estaban presentes arrugas y estrías en la simulación. Y, en contraste con nuestra pieza real, se observaron en las mismas zonas igualmente las arrugas y las estrías. Por lo cual se puede decir que T-Sim es una herramienta de gran utilidad para predecir arrugas y estrías y otros posibles efectos en el proceso de termoformado, siquiera antes de mandar a hacer la pieza. De esta forma uno puede evitar el mal gasto. Nuevamente, incurro ante el gasto de material, tiempo y costos. Se puede observar aquí que es bastante preciso en la localización, sin embargo, dependiendo del mallado que uno emplee y las características del material a simular con base al de nuestra base de datos, pueden variar un poco la complejidad, sin embargo, ya con uno saber que van a estar presentes esos efectos, es bastante importante. Bueno, por la parte de la presentación, ya ahí hemos culminado en lo que es una presentación básica del software, todas sus características, sus beneficios, por lo que podemos ver. Si desea obtener más información acerca del producto, contáctenos sin problema alguno. Contacte, mi correo electrónico se encuentra aquí, cdias@atgroupsoftware.com, y con mucho gusto podemos darle más información a fondo, cotizaciones o una presentación similar para su departamento, el cual pueda estar interesado en el mismo. Ahora procedemos a una demostración de cómo funciona el software y cómo se simula a través de T-Sim. Bueno, como les comenté anteriormente, ahora veremos lo que es la interfaz y cómo se ingresan todos los datos para hacer una simulación a través del software de T-Sim. El primer paso es definir lo que es nuestro grid o sheet, en inglés lo que significa nuestra lámina. El software tiene la capacidad para poder diseñar por él mismo lo que es nuestra lámina. Sin embargo, aquí está la opción de importar un archivo Abaqus. Sin embargo, lo más común es emplear el software y lo único que se debe hacer es ingresar las distancias entre una posición en X mínima y máxima, una posición en Y mínima y máxima, todas en milímetros, el espesor que uno desea para la pieza, la temperatura inicial y el número de elementos. Eso siendo el caso de una temperatura homogénea a lo largo de toda la lámina. Sin embargo, luego de diseñar la lámina a través de este cuadro, uno puede ingresar un perfil de temperatura sin problema alguno. El número de elementos depende de cuántos nodos uno quiere ingresar a el mallado de la pieza para hacer la simulación. Bueno, les mostraré ya un grid que fue hecho anteriormente. Se observa aquí cómo es la lámina. Una lámina cuadrada. Sin embargo, podemos observar el mallado que este tiene. Mallado de puros triángulos. Bastante simple. Bueno, el siguiente paso es colocar las herramientas, o sea, las macho, hembra o plugs. De esta forma el software también permite, como se comentó anteriormente, importar archivos STL, DXF, Patran, entre otros. Sin embargo, también cuenta con una herramienta para diseñar a través del mismo software herramientas que no tengan una complejidad geométrica muy grande, piezas que sean cilíndricas, rectangulares, etcétera, que se puedan diseñar a través de coordenadas.
Sin embargo, les mostraré aquí eh, una pieza las dos piezas de este proyecto son la herramienta que es nuestra cavidad y nuestro macho, que fueron exportadas a través de un archivo STL, importadas, perdón. Se observa aquí lo que es el macho o asistente y la cavidad. Bueno, el siguiente paso es indicar las condiciones del proceso. De esta forma, uno ingresa aquí, se coloca el tiempo, está en microsegundos, los tiempos en los que van a ocurrir las presiones y los movimientos de las piezas que estaremos empleando. Por lo que se puede ver aquí, se pueden emplear diferentes piezas. Tool 1, Tool 2 y así. Y se indica cuál va a ser su movimiento en milímetros. Obviamente esto va a ocurrir en el eje Z debido a que las herramientas suben o bajan. Aquí les mostraré el de esta simulación que vamos a estar trabajando, y también el software permite observar cómo se van a ver estas piezas en conjunto con la lámina dependiendo de las posiciones que se hagan. Se puede ver aquí que todo se mantiene inmóvil excepto el Tool 2, que es la herramienta 2, que es el plug o asistente, el cual ya para los 200 microsegundos sube empujando la lámina que está ya reblandecida por temperatura y se puede deformar, y luego se aplica una presión de 20 kilopascales procediendo a una presión de 100 para que tome la forma de la cavidad. Y aquí se puede observar. Sin embargo, a través de este mismo display se pueden hacer redimensionamientos, se pueden mover las piezas unas con respecto a las otras, rotar y calibrar. Y se observan en diferentes posiciones. Bueno, eso es lo que es el Process Control y nuestros parámetros iniciales. Sin embargo, como comenté anteriormente, también se tienen que introducir otros parámetros. Nuestra base de datos cuenta con los materiales que comenté anteriormente: polietileno, polipropileno, PET, policarbonato, PMMA, entre otros. Sin embargo, a través de diversos estudios o estudios de caracterización que se pueden hacer, se pueden ingresar materiales personalizados al software eh, a través de un proceso aparte. De esta forma dependiendo del tipo de modelo que se emplee para introducir los valores, se ingresan los datos del material al software y se simula. Aquí podremos observar lo que es el material con el que estamos trabajando con esta pieza, que es un polipropileno en general. Y bueno, se observan aquí las curvas de esfuerzo de formación en cuanto a las diferentes temperaturas que se estudiaron. El software recomienda una temperatura de 160 grados para su termoformado, y estas son sus características viscoelásticas y térmicas a su vez: densidad, capacidad térmica, conductividad, entre otros. Ahora, con estos datos ya resueltos, lo único que falta es introducir lo que es la fricción que va a haber y la temperatura de las herramientas. Se observa aquí que se debe indicar lo que es la temperatura de las herramientas que vayamos a usar. Nosotros ya tenemos predefinido lo que es la herramienta 1 y la herramienta 2. Entonces definimos lo que es su temperatura, el coeficiente de transferencia térmica. Eso depende del material que se haya hecho, si la cavidad o si el molde es de aluminio, entre otros, si el asistente es de madera o es de poliuretano, entre otros. Y además se considera lo que es el factor de fricción, como se comentó anteriormente, entre el material y la herramienta. Se indica también la temperatura ambiente aproximada a la cual se va a realizar el proceso y el coeficiente de transferencia entre el material
y el aire, el cual es, depende del material que vayamos a emplear. Aquí podremos observar los datos que estamos empleando, las herramientas se encuentran a 25 grados centígrados. El coeficiente de transferencia térmica es de 0 para el caso de la primera herramienta y de 1, al igual que el factor de fricción para ambos, la temperatura ambiente y el coeficiente de transferencia térmica. Luego de haber ya tenido todo esto predefinido, el siguiente proceso es crear la hoja del proyecto, introduciendo nuestros datos, que son nuestro grid, nuestras herramientas, el tool 1, tool 2, el process control, las condiciones que habíamos indicado aquí, el material que vamos a emplear, como se dijo anteriormente, uno lo escoge de la base de datos y ya, las condiciones de fricción y de temperatura, y bueno, ya ahí se hace el proyecto y voy a abrir, perdón, voy a abrir el que vamos a utilizar en este caso para que puedan observar cómo se va a ver. Y uno pone sus comentarios, las características para tenerlo en un registro. Y bueno, el software también permite hacer un batch, que es correr varios proyectos al mismo tiempo, no necesariamente uno. De esta forma se puede optimizar la simulación y no tener que hacer una por una, sino varias al mismo tiempo y se hace una comparación. Bueno, y este último botón permite observar lo que es el postproceso cuando ya se haya simulado la pieza, que se puede observar aquí. Se observa ya la pieza simulada y paso a paso se puede observar cómo ocurre el proceso. En lo que son 52 grabaciones o records, cómo lo toma el software. Y se hace ahí la presión, toma la forma de nuestra cavidad. Además también permite ver una animación como la que vamos a poder ver aquí, que realmente implica lo que son los records que habíamos mencionado anteriormente. De cómo ocurre el proceso, se hace el estirado a través del macho y luego se hace la presión de aire, presión positiva, para que tome la forma de la cavidad. Bueno, como se puede ver aquí, el software permite observar la distribución de espesores en la pieza. Se ve cuáles van a ser las zonas del menor espesor. Es de 0.176 milímetros, que son las zonas un poco rojas. Sin embargo, uno puede escoger estos límites y ver entre dos que uno quiera evaluar. También se puede observar la distribución de temperaturas, cómo va a estar distribuida la temperatura al momento de termoformar la pieza, cuáles van a ser las zonas más frías y las zonas más calientes, más críticas. Se puede observar lo que es la distribución de esfuerzos, cuáles van a ser las zonas que tienen mayores concentraciones de esfuerzos de von Mises y las zonas que tienen menor concentración. Se puede observar también la extensión en el eje X, en el eje Y bueno, la extensión según un plano y entre dos distancias. Sin embargo, también se puede tener una visión sin escala para ver de una manera más profunda lo que pueden ser detalles como arrugas, estrías, como en esta pieza no se observan. Sin embargo, es mucho más fácil verlo sin ninguna escala presente. Bueno, continuamos con el espesor. También el software permite hacer un cálculo de la distribución, como se comentó anteriormente, de espesores en base a haciendo un corte. Se observa, disculpen, se hace un corte aquí. Ya un momento, perdón. Se hace un corte aquí, en el eje Y, por ejemplo, y nos muestra una gráfica con la distribución de espesores que resulta ser bastante buena. Sin embargo, y se observa aquí cuál es la zona que se está haciendo el corte. Se hace un corte en X y en Z.
O también se puede hacer un corte en 3 puntos diferentes. Se hace ese corte y se observa cuál es la distribución de espesores en 3 puntos que ya hemos escogido anteriormente. Y no únicamente el espesor, se puede observar el perfil de lo que se comenta anteriormente, distribución de temperatura, de esfuerzos, entre otros. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede observar el software? El ventilamiento, o sea, las zonas que van a aún estar, se puede observar aquí, las zonas rojas son las que no están en contacto aún con el molde, entonces lo cual nos indica que puede requerirse mayor presión para que tomen contacto y tomen la forma que deseamos en un principio, porque esto nos da un indicio de que no toma la forma en esta zona. Las formas amarillas están casi tocando esta parte del molde y las zonas azules son las que están en contacto ya con el molde. De esta forma podemos observar si la pieza, como comenté anteriormente, está en contacto o no y se está enfriando bien o no, o toma la forma completa o no del molde. Se puede observar también cómo va a ser el enfriamiento de la pieza, esto considerando lo que es la temperatura a la que va a estar el molde, eh, durante 30 segundos, por ejemplo. Y se observa aquí, un momento, se observa aquí cuál va a ser la temperatura de la pieza, sigue siendo 165 segundos. Esto solo considerando eso, no considerando que uno emplea ventiladores u otros implementos para enfriar la pieza luego de termoformarla. Sin embargo, se observa cuál es la temperatura luego de ese tiempo estipulado. El software permite exportar videos en diferentes resoluciones para que uno pueda observar la animación de todo el proceso y eh, en casos de presentaciones de mercadeo o de cualquier función que ustedes le quieran dar. Y de esta forma también se pueden observar no únicamente ya la lámina como tal desde un principio, sino también el mallado con el cual se hizo. Y se observa cuáles pueden ser las zonas que requieren un refinado que el software permite refinar en base a estos mismos resultados. No tener que refinar directamente desde un principio en la lámina aquí. Y bueno, realmente eso es principalmente lo que cubre el software. La parte de la predistorsión de las imágenes sería para una presentación mucho más específica. Si desean conocer más a fondo sobre otros sobre más, mucho más sobre el alcance del software y el tipo de optimización que se ofrece, tanto pudiendo ser de temperatura o de la forma del macho, como se comentó anteriormente, contáctenos a través de los datos que se indicaron anteriormente y con mucho gusto los atenderemos. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias por su atención. Quedamos en contacto. Quedo atento a sus preguntas y respuestas.